Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí Luis Enrique Soldevilla los saluda con mucha alegría de encontrarnos de nuevo en esta oportunidad aquí a través de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes en tu programa La Verdad que Cambiará tu Vida. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy profundo, muy adentrado en las fibras más sensibles de la sociedad y de la familia. Vamos a hablar acerca de la depresión, cómo prevenirla y enfrentarla. Hemos visto cómo en estos tiempos, el tema de la depresión viene pues desde muchísimos años atrás, pero especialmente en esta coyuntura mundial, hemos visto cómo se ha venido agudizando y se ha venido extendiendo a lugares en donde normalmente la depresión no era un gran problema. Sabemos que había depresión en jóvenes, en adolescentes antes de la pandemia, pero ahora ha venido extendiéndose esta depresión, alcanzando a población de niños, de jóvenes, de adolescentes, llegando a extremos de suicidio. ¿Y qué hablar de la tercera edad, de la gente adulta? Realmente en estos tiempos uno de los problemas más graves que está viviendo la sociedad y la familia es el tema de la depresión. Vamos hoy a estar tratando con una invitada que es parte de la familia de Perfecta Radio del programa La Verdad que Cambiará tu Vida. Vamos a estar tratando el día de hoy y quiero invitar ya en este momento a la doctora Rowena Temple para que nos acompañe para ir ya desarrollando este tema. Buenas tardes, doctora Rowena Temple. Bienvenida de nuevo a casa. Hoy estamos Gracias. tratando, Buenas noches, pastor. hoy Buenas estamos noches con tratando, todos. Bueno, buenas noches aquí en Perú, buenos días en el otro lado del mundo. así es, porque Perfecta Radio se ve en los 5 continentes. Entonces, hoy, como habíamos quedado, vamos a tratar acerca de este tema que afecta a cuántas personas hoy se encuentran sumergidas en esta vorágine tan terrible que es la depresión. Esto es algo que si bien viene de afuera en términos de situaciones traumatológicas, pérdidas de un pariente o sencillamente este encierro obligatorio, esta pandemia que se ha manifestado en estos últimos años, ha generado que el temor y el miedo se disparen a gran escala, produciendo situaciones de frustración y con ello la gente entra en una profunda depresión, y hablo en general de todas las edades. Pero antes de entrar a cifras o entrar a características y cómo prevenir y enfrentar la depresión. ¿Qué cosa es la depresión, doctora Rowena? La depresión es, químicamente hablando, es una carencia de dopamina y serotonina en el cerebro. ¿Okay? Eso genera una falta de energía, una falta de ganas, una falta de pensamientos positivos, nos decrece el sistema nervioso, su potencia del sistema nervioso cae y la amígdala, que es la que prácticamente domina todo el sistema nervioso, es la que nos lleva a estos estados que la gente dice es tristeza, pero no solamente es tristeza, porque la depresión en sí misma no necesariamente es una tristeza. Hay gente que puede estar muy bien, desarrollándose muy bien en su trabajo, con personas, con amigos, etcétera, etcétera. Y está deprimido, no, o de repente, lo que acabas de mencionar tú, el tema del suicidio, ¿no? Y de repente se mató. Y todo el mundo, ¿qué le pasó? Un joven, por ejemplo, ahora me gustaría mucho hablar del tema de la depresión en adolescentes, especialmente, y en el adulto mayor, que es donde más se da. Un joven le pasó eso, ¿no? O sea, estaba en un grupo de amigos, todo el mundo, sus amigos, sus papás, todo el mundo, los chicos, estaba muy bien, y de repente el chico se suicida. Entonces uno dice, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si aparentemente estaba bien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿No? Muchas veces la depresión no se muestra como una tristeza o en llanto, como mucha gente cree. Hay personas que me llaman a consulta y me dicen, doctora, no sé qué me pasa, pero últimamente lloro por todo. Sí, también es depresión. O sea, obviamente también es la depresión. Pero el tema acá es más fuerte, es decir, ya no tienes ganas de hacer las cosas que hacías antes. Por ejemplo. Ese es un síntoma clarísimo, ¿no? que nos marca definitivamente. Entonces, un tema de decir, eh, por ejemplo, ¿no? Oye, vamos al cine. No, no te jodas. Y antes tú ibas al cine todos los domingos. ¿Qué te pasa?
¿no? O de repente tú vas y le dices a una de tus hijas, oye, ¿vas a comer helados? No, papá, no tengo ganas de salir. Son señales, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, los jóvenes, por ejemplo, actualmente se aíslan muchísimo. De por sí, los jóvenes se aíslan porque, Por bueno, el tema de los celulares y las redes y todo eso. Claro. exacto, o sea, la adolescencia hace que te encierres en tu cuarto, trabajas mejor porque estás estudiando, haces el trabajo de grupo, estás con los amigos, no quieres saber nada con los adultos, no quieres saber con los problemas de casa. Eso hasta cierto punto está bien. El problema es cómo interactúa ese joven con la familia, cómo interactúa en la calle, cómo interactúa en la universidad o el colegio. Normalmente ahí es donde uno empieza a ver cambios, ¿no? Cambios en las amistades, cambios en las salidas, cambios, o sea, y normalmente esto se da entre los 15 y 16 años, es cuando se nota más. O sea, donde es más fácil darse cuenta, sobre todo, ¿no? Porque, claro, como dijo mi sobrina una vez, me dice, entre los 15, cuando uno pasa de los 15 a 16 hay un cambio muy grande, tía, me decía. Entonces, y es cierto, o sea, uno crece, uno pasa a ser adulto prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, hay cambios hormonales, hay cambios físicos que generan ansiedad también en los jóvenes. O sea, los jóvenes cuando están, por ejemplo, en 12, 13 años, o hasta menos, que las chicas, por ejemplo, tienen su menstruación, los chicos les empieza a crecer vello púbico, vello en el pecho, entonces como que ya hay cambios hormonales, que todo el mundo le echa la culpa de las hormonas a las mujeres, pero ustedes los hombres también tienen hormonas, así que... Y eso se está dando mucho actualmente porque hay una carencia de vitamina B12, ¿ya? En muchos casos de depresión que estoy viendo actualmente, me estoy dando cuenta, ya incluso lo estoy usando como parte de mi terapia, enviarlos al endocrinólogo para que se haga una evaluación de hormonal. Entonces, y dentro hormonal vitamínica, es decir, cómo está su hierro, cómo está su vitamina B12, cómo está su ácido fólico, tienen problemas hormonales o no, porque este tema de que ahora le han puesto a la prediabetes, pero es la resistencia a la insulina, que la insulina sube, porque no llega a generar lo que se supone que debe de hacer. Claro, la insulina es la gasolina para que convertir el azúcar en energía. Si la insulina no está haciendo su trabajo o es débil, el azúcar se va a convertir en grasa. Y empieza la panza y todo eso, ¿no? Entonces, y una serie de enfermedades más, pero mayormente se da por ahí el tema, ¿no? Carencias hormonales, por ejemplo, en las mujeres, quistes, ovarios poliquísticos, en los hombres problemas de testosterona baja, testosterona muy alta, y eso genera también un problema al sistema nervioso central que siente que hay una carencia y eso genera la depresión también. Entonces hay varios factores que te van a decir que esa persona tiene depresión. Entonces, qué interesante. A los padres, análisis primero que nada, no ver cómo está. Así, el endocrinólogo, tú estás recomendando. Sí. Veo que estás enfocando desde un punto de vista interno, bioquímico, desde el punto de vista interior, cómo se va manifestando. Algo que tú decías realmente a 15 y 16 años son edades muy, pero muy críticas en términos del cambio radical, que ya sea por todas las características que has dicho. Y un poco recojo las opiniones y las que se hablaban hace muchos años atrás, cuando se hablaba acerca de la adolescencia. La misma palabra adolescencia viene de adolecer. De adolecer. Y yo recuerdo que hace muchos años atrás se hablaba de que era una edad muy crítica, donde una persona tenía que ser muy alimentado, este joven o esta joven, mejor dicho adolescente, porque podía estar expuesto a diferentes tipos de enfermedades, una especie de alta vulnerabilidad. Y bueno, definitivamente pues tiene una explicación a esta expresión popular, tiene una raíz bioquímica, que es lo que tú vienes hablando. Me parece muy interesante lo que estás aconsejando, de que a tus pacientes tú les dices que vayan al endocrinólogo para que puedan ver cómo se encuentran los diferentes niveles que pueden estar afectando y pueden llevar a una manifestación de este tipo. Pero, ¿qué hay también de los factores exógenos o que vienen a ser los externos y cómo intervienen? Por ejemplo, aquellos que están alimentados por el tema del bullying, por una baja autoestima, en los jóvenes por la presión, o en los adultos también por la presión de llevar el pan diario ahora para las cosas como están.
La presión y la presión. El adulto mayor, la cercanía a la muerte. La cercanía a la muerte, sentirse inservible, el sentir que de la noche a la mañana era cabeza de un grupo familiar y ahora ya no le hacen caso, no lo toman en serio, lo tienen en calidad de si fuera un mueble, que eso es algo muy deplorable y creo que es algo que a cualquier persona deprimiría. Entonces, ¿qué hay de esos factores externos, exógenos, que intervienen? Y especialmente, qué tremendo factor exógeno este tema de la pandemia, ¿no? Pero ¿qué nos dices de esos factores externos? Bueno, creo que lo hemos hablado anteriormente, el tema de la pandemia, cómo ha afectado a las emociones, la ansiedad sobre todo. ¿Por qué? Porque la ansiedad, como te lo he comentado, bueno, me parece importante volverlo a decir, ¿no? La ansiedad se genera justamente de nuevo en la amígdala, que es la parte baja del cerebro, que es la parte reptiliana, es la parte del cerebro reptiliano, el cerebro animal que tenemos todos los seres humanos. Es el cerebro, la parte del cerebro que simplemente reacciona, ¿ok? Tú pones la mano en algo caliente y hace que hagas esto, ¿no? Aún así, hay personas que carecen de esa sensación, hay personas que ponen en el agua en el caliente y no se dan cuenta que se están quemando, no sienten, ¿no? O sea, y esa es una enfermedad, pero eso ya es una cosa ya muy sui generis, ¿no? Una patología. Entonces, sí, entonces, pero en lo normal, en la normalidad general, tú tienes acá atrás la amígdala, no las amígdalas, sino la amígdala. No la de acá. Amígala, Sí, claro. Amígdala. Es importante que aclares, porque yo estaba pensando que era la amígdala, que es la que No, las de acá son otras, estas protegen. Entonces, la parte baja del cerebro, como te digo, que es la parte básica del cerebro, es reactiva. Es la parte que te dice, tienes un león acá, en vez de ese conejito tienes un león, corre, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? A nosotros nos han dicho, el león, y en lugar de salir corriendo, nos han encerrado. Entonces, es como si te dijeran en sus marcas, y estás así en sus marcas, ¿ya? O sea, ¿listos? Tienes que decir listos, ¿no? O sea, no hay. O sea, un año nos han tenido así como que... y luego venía y de repente en enero del año pasado dijeron, ¡listos! Y todo el mundo se agacha así como en las carreras, que te agachas en la maderita esa que ponen en la pista. Así es. Imagínate estar en esa posición y no te puedes mover. Entonces, estresante. Tensión, claro, esa tensión se ha generado en el cuerpo, en la parte física, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? También nuestro cerebro nos dice, cuidado, 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 alerta, 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 alerta. Entonces, sí, una advertencia. De normal, o sea, imagínate hay un terremoto de 10 grados ahorita. O sea, ¿qué es lo que haces en este momento? Estamos al aire, ¿ok? O sea, se han visto casos de terremotos donde los reporteros dicen, está temblando, mantengan la calma, mantengan la calma, mantengan la calma. Y se va saliendo, inconscientemente va saliendo, claro. Exacto, entonces se está cayendo cosas, ¿no? Como que uno no sé, pero es inconsciente, o sea, uno cree que está manteniendo la calma, pero inconscientemente te estás moviendo, o sea, ya tu cuerpo te lo dice. Y esta sensación que se genera aquí atrás en la parte baja del cerebro y que manda al sistema nervioso central, acciona de esta manera tan rápida que hasta te olvidas de respirar. Entonces, si alguno de nuestros oyentes ha pasado por ansiedad y siente que le falta el aire y la gente le dice, pero no, respira, no pasa. ¿Te acuerdas que hablamos de la bolsa de papel? Sí, de la bolsa que... El aire está ahí, ¿no? El aire está ahí, tú sientes que el aire está ahí. Ejemplo muy claro. No entendíamos por qué ponían la bolsa, pero lo explicaste de una manera muy clara. Entonces, ¿qué pasa? Literal, el cuerpo, toda su energía, todo lo que tiene el cuerpo humano perfecto que es, te va a ayudar a correr, a huir de ese peligro inminente que tienes al lado. Entonces, ¿dice la adrenalina? ¿Es la adrenalina? ¿Le estás hablando de eso también genera adrenalina. Pues entonces, generas adrenalina, generas noradrenalina también, generas una serie de cosas que hace que tu cuerpo esté así, o sea, acelerado. Y ese aceleramiento de tu cuerpo hace que no digieras bien la comida, porque obviamente si tú vas a correr, no comas, se te da hambre, o vomitas lo que has comido, o te genera esa sensación de sudor, ¿ok? Porque ya sientes que tienes que correr, ¿ok? Se tensa el cuerpo porque tú estás... Imagínate tener eso durante más de un año que hemos estado en la pandemia. Terrible. Entonces, la ansiedad ha generado depresión, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente estás todo el día ansioso, todo el día qué va a pasar, todo el día... Entonces, y esa sensación de muerte cercana, ¿ok? Que el tema del virus. Claro, o sea, nosotros hemos trabajado en el comienzo de la pandemia, yo estoy en una asociación en España
donde hemos trabajado con primeros auxilios. Ujú. Eran llamadas de 15 minutos, nada Mm, más, solamente para hacerte sentir un poquito mejor, bajarte a la claro, aquí y a la hora, con ejercicios de mindfulness, donde, oye, fíjate, o sea, no está pasando nada, man, baja, va baja. bajando la tensión. Claro, Claro, porque es la única manera, tú le tienes que decir a tu cuerpo que no está pasando nada. así es, así Hay un es. peligro afuera, sí, pero está afuera, tú estás acá adentro, no te pasa nada, Sí, ¿ok? Entonces, sí, tienes que generar esa sensación de esto. Entonces, la ansiedad es el futuro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué futuro tenían los jóvenes desde hace 2 años? tremendo. O sea, por ejemplo, mi sobrina mayor hizo quinto de secundaria en pandemia por internet. ¿Qué hay de la El primer promoción? año, el primer año de la universidad y hasta ahora sigue en virtual, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Su promoción, ella tuvo su birrete que tirarlo Así es. delante de una computadora con su papá y con su mamá. Imagínate, imagínate. Es que eso es algo muy triste, porque creo que todos nosotros que hemos pasado por esas etapas son etapas de alegría, son etapas Exacto. de recuerdos gratos que quedan para la posteridad. Y qué triste pues tener que hacer una graduación frente a una pantalla de computadora, ¿no? Realmente es algo que Tal cual. realmente es deprimente. Igual, la universidad es algo que todo el mundo espera con ansias porque es el momento donde tú te sientes libre. O Así sea, es. es el momento donde uno realmente se siente libre por primera vez en su vida. Siente esa libertad de que puedo estar todo el día en la calle y no me dicen nada. No, porque hay universidades que a veces tienes clases a las 7, luego tienes a las 11, Así luego es. tienes a Ya las no es 3, el luego horario tienes a... escolar, Y claro, claro. terminas todo el día en la universidad. Pues no, ay, ¿para qué me voy a Así regresar es, a mi casa si me quedo aquí estudiando en el jardín? Y así todo es. eso, esas faltas, esas carencias que han habido, esto súmale el hecho de, como tú dices, cosas que han habido que se han seguido dando incluso por internet, el bullying, El bullying. problemas en casa, familiares, ¿ok? Que se han Hay generado por muchas, la pandemia. claro, hay muchas parejas que se han divorciado por Así pandemia, es. como hay otras que se han enlazado Fortalecido. mejor, Así exacto, es. familias que se han fortalecido, ¿no? Así es. Entonces, pero hay muchos que no pasó nada y simplemente entonces esa depresión, esa tristeza, se aumenta. ¿Qué pasa con aquellos que de repente tampoco tienen espacio en las casas? ¿Okay? Ujú. Todos juntos tenían que turnarse para la computadora y todo eso. Claro, Y así aparte es. de eso, normalmente el chico tiene un escape en el colegio o la universidad Así de los es. problemas de casa. Claro, ¿Qué claro. El pasa cambio de cuando? ambiente. Claro. Exacto. ¿Qué pasa cuando no puedes cambiar de ambiente? Estás en el mismo Estás ahí lugar. todo el día. Claro. Así es. Es una especie de cárcel, ¿no? Hemos estado en una cárcel, literal hemos estado en una cárcel. Así es. Yo tuve que generar todo un ambiente separado en mi departamento para mi oficina, porque yo no tengo espacio, o sea, yo no tengo un cuarto aparte. Hay gente que tiene un cuarto extra que lo usan como oficina, ¿no? Yo no Claro. tengo eso. Entonces, y mi escritorio que yo tenía en mi otra oficina es inmenso. Entonces, Ni hablar. lo puse en mi cuarto, porque mi cuarto es el más grande, lo puse en mi cuarto, y lo que he hecho es esto, o sea, esto es una, ¿cómo le llaman? Drywall. Esto es, Drywall. Drywall. no es drywall, es un ¿No? rol que baja y sube. Ya, eso ya. Como Es una cortina. cortina, esas Así cortinas es. enrollables, ¿ok? Cortinas Eso es lo que enrollables. hay, Así es. ¿te das cuenta? Entonces, tengo un fondo blanco, neutro, no tengo problemas y así simplemente trabajé todo el año con esto, ¿no? Pero muy aparte del hecho de que, obviamente, yo como psicóloga no puedo atender en mi dormitorio, Claro. como que no era, no tenía una sala para trabajar porque obviamente, o sea, tengo la sala, pero es incómodo porque mi mamá entra, sale, o sea, y me va a Así estar es. escuchando, ¿no? Entonces yo acá estoy en un ambiente totalmente privado, yo he puesto mis luces, mi aire acondicionado, todo, y prácticamente cerrado esta esquina, ¿ok? Que tuve que comprar aire acondicionado porque me va a dar de calor. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cierro mi puerta y listo, o sea, estoy en privado. Y esa es la confianza que le doy a mis pacientes, que nadie más los escucha. Que es Entonces, ¿qué algo. pasa? Y eso también yo lo recomiendo, porque si tú tienes tu cama al costado, no trabajas bien. Así es, así es. No, Estás confunde tentado a irte a descansar o a sentarte con el laptop en la cama. así es. Y Y manejas un eso híbrido. no es bueno. Y manejas un híbrido, ¿no? ¿Estás descansando o estás trabajando? O sea, no puedes definir no puedes establecer una diferencia. Uno cuando regresa de trabajar de la calle, entra a su casa y entra a una atmósfera de descanso, en donde ya Exacto. la rutina es otra, el ambiente es otro y la gente es otra. Pero si tú estás en el mismo ambiente donde trabajas, duermes, comes, te paseas, ya entonces ahí se va generando una atmósfera de alguna manera tóxica,
no por lo que tú hagas, no por tu trabajo, sino por el hecho de no cambiar de ambiente. Entonces eso también va generando depresión. Pero también podemos definir el tema de la depresión como la consecuencia. O sea, tú te has explicado de una manera muy clara, así como la vez pasada, acerca del tema de la ansiedad, el estado de alerta que uno está, pero cuando no se ve una solución a la vista, o por lo menos pareciera que hubiera una solución. El tema de la pandemia, tú sabes que no se veía una solución a la vista, pero hay otros problemas también, que los jóvenes, la gente adulto mayor y en general las personas no ven una solución al problema, entonces se va generando un estado de frustración. Sí. Y ese estado de frustración va a empezar a quitarle las ganas de vivir, porque como que está viviendo un partido o está jugando un partido que ya él lo perdió. Entonces, la depresión es un poco la involución que tiene el ser humano, ¿no? Va evolucionando de niño a adulto y va teniendo diferentes perspectivas y sueños, pero la depresión es una involución, o sea, como que un retroceso, un dejar de vivir, un dejar de hacer cosas y empezar a compenetrarse en su propia vida en una manera equivocada. O sea, me refiero a negativa. Más que equivocada, negativa. Negativa, autodestructiva. Autodestructiva, exacto. Así es. ¿Qué te parece? Vamos a tratar acerca de esto en la segunda media hora de tu programa, La Verdad que Cambiará Tu Vida. Queridos amigos, no se muevan, ya regresamos con la doctora Temple. Perfecta Radio Incorporated es una organización sin fines de lucro, fundada en el 2017, con el propósito de crear contenido radial que entretenga, informe, inspire y motive a la comunidad hispana alrededor del mundo a través de la música, experiencias de vida, práctica deportiva, toda experiencia artística y entrevistas, alcanzando millones instantáneamente para mejorar la conciencia social de manera positiva. Perfecta Radio Incorporated tiene 2 importantes proyectos desarrollándose actualmente. Uno de ellos es Perfecta Radio TV, con un sólido contenido radial en español, y 23 programas que llegan e impactan a toda la comunidad hispana alrededor del mundo en los diferentes continentes. También un ambicioso proyecto llamado Parque Conmemorativo, que tiene como objetivo plantar un árbol en honor a cada persona fallecida por el COVID-19 en las comunidades relacionadas a nuestra fundación sin fines de lucro, dándoles un lugar para recordar y conmemorar a sus familias y amistades. Los principales objetivos de esta organización son unir a la comunidad hispana, entrelazar conceptos, fraternizar con comunidades, discutir temas de la actualidad nacional e internacional, socializar con diferentes realidades del mundo, enseñar diferentes idiomas, colaborar con temas importantes, motivar a la comunidad hispana alrededor del mundo, difundir en los 5 continentes todos los conceptos importantes de la vida, manteniendo los valores hispanos para preservar nuestra identidad, guiar a nuestra comunidad hispana para mejorar su adaptación a la nueva realidad a la que se enfrentan cada día. Perfecta Radio Incorporated, conectando a la comunidad hispana en... Estamos en la segunda media hora de tu programa La Verdad que Cambiará Tu Vida, a través de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes. Hoy estamos tratando con la doctora Rowena Temple, estamos tratando el tema, la depresión, cómo prevenirla y enfrentarla. Y estamos viendo ahora algo muy interesante, doctora, continuando con todo este tema de la depresión y de cómo las personas están siendo afectadas de una manera tan terrible y cómo realmente la depresión es la consecuencia de un estado de frustración que hace que la persona, en lugar de seguir evolucionando, involucione y empieza a tener una actitud de autodestructiva que va sumergiéndolo, reduciéndolo en su hábitat al punto que ya un día no quiere ni abrir los ojos. ¿Qué es lo que tendría que decirnos? Lo que pasa es que hay que trabajar en prevención también, ¿no? Porque mucha gente no tiene la menor idea de lo que es la depresión, incluso del tipo de depresión que puede tener. La depresión, como dijimos al comienzo, se identifica mucho con la tristeza, pero no siempre es así. Incluso hay una depresión que es la distimia, que es una depresión constante. Hay una persona que es depresiva de por vida, ¿no? O sea, tiene episodios altos y bajos, altos y bajos, y altos y bajos, y es peligroso porque en un momento como la pandemia han tenido una caída muy fuerte. Y es donde han habido, pues, por ejemplo, los suicidios, ¿no? Que han sucedido tanto en esta época. El suicidio es una de las causas de muerte no natural más grande del mundo. O sea, es la primera causa no natural de muerte. Wow.
Wow, Imagínate. qué terrible, qué terrible Sí, y los eso datos que nos dan. justamente se cree que es solo por depresión, pero hay muchos otros aspectos que tendríamos todo un programa o dos para hablar de ello, porque ¿qué pasa? O sea, mucha gente le echa la culpa a la depresión o al ambiente o al bullying a esto, pero son muchos factores que hay que evaluar caso por caso. Claro, Y es hay que personal. hablar de ese tema. El Ujú. tema de la depresión, de la ansiedad, del estrés, del suicidio, son temas que se deben de conversar. Ujú. Ahora existen muchas películas, muchas cosas que se ven estos casos. Entonces, es importante que en la casa se hable. Yo siempre recomiendo que tengan un tiempo de familia viendo una película. O sea, una vez a la semana digan, este es el, no sé, el viernes de películas, el miércoles de películas, Así el es, día que todos dejan lo que tienen que hacer y ese día se reúnen a ver películas así con es. popcorn, con su sándwich, con lo que quieran, y luego conversan del tema. O sea, tienen un tiempo de conversación, adultos y niños, donde pueden conversar de lo que vieron en la película. Por ejemplo, ¿no? El caso de la película que lanzó a la fama Tom Cruise, que es Top Claro, Gun, total. hay un suicidio en esa película. Ujú. ¿No? Hablar del... Entonces, pues, o sea, una película muy bien, bonito, que el avión y que eso, que lo otro, pero hay algo que marca la película. Entonces, ahí Claro, se puede tocar el tema. ¿Por qué así crees que lo es, hizo? ¿Qué es lo que crees que pasa? ¿Por qué es lo que no debió de hacer? ¿Qué es lo que se pudo mejorar esto? ¿Se pudo mejorar aquello? claro. Entonces, existen muchos tipos de, bueno, muchos no, en realidad es un par de la depresión se define como depresión mayor y menor, pero en general, o sea, la distimia, que es algo que es muy constante, ¿ya? Y es, en este caso, ahora lo que tenemos es depresión reactiva, es decir, una depresión causada por algo específico que es la pandemia. Ujú. ¿Okay? O sea, la Claro. pandemia ha traído una depresión diferente, reactiva. Es una reacción del organismo hacia algo que está sucediendo a A nuestro un alrededor. cambio generalizado en el estilo de vida, lo que le llaman la nueva, ¿cómo? La Normalidad. nueva normalidad, exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de la Esa noche a nueva la mañana normalidad a ponernos máscaras, a guardar hay que adaptarse. distancia, a Exacto. lavarnos las manos, algunos más que otros, y toda una circunstancia que Y hay que adaptarse. Y esa adaptación le cuesta. El ser humano no es fácil de adaptarse, ¿no? O así sea, es, somos adaptables, pero hay gente que no le gusta. Su así zona de es. confort está ahí y no quiere moverse, ¿no? Entonces, esa situación genera esa tristeza profunda interna, donde, por ejemplo, los jóvenes dicen, ¿y para qué estudio si el mundo se va a acabar? Ajá. Los cristianos, ay, Jesús viene pronto, ya esto se acabó, ya para qué me gasto. No estudies, Al no fin y al cabo, trabajes, no hagas nada. los ninis. Entonces, si tenemos un montón de ninis, lo de que ni Sí. estudia ni trabaja. Así ¿No? es cierto. Entonces, y eso es un problema que se está generando. En Latinoamérica tenemos los ninis de 40 años que viven con papá y mamá. Sí, se están dando cada día con más frecuencia. Podemos O observar sea, como algo que era casi inusual, solamente por casos pues, de madres viudas o madres solteras, veíamos casos de tanto de hijos como de hijas que en algún momento, por esa necesidad de brindarle una protección, dejaban pasar los años y ya no se casaban porque sencillamente se dedicaron a hacer de la protección y del cuidado de su madre pues un estilo de vida y sacrificaron su vida matrimonial, ¿no? O pero a sea, veces no es, no, tampoco lo digas que es un sacrificio, porque yo lo he hecho y no, para mí no es un sacrificio. claro, O sea, pero me refiero, pero, sacrificar me refiero en el sentido no de que sea malo, porque el cuidar a un padre y una madre es algo encomiable y es una honra, pero lo que me refiero es sacrificar en el sentido que teniendo la oportunidad de haberse casado, decidieron no hacerlo, no con carácter doloroso, por cierto, pero sí como la oportunidad que cualquier persona tiene de quererse casar y de tener claro. descendencia, mejor entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona se O de dedica a repente no casarte, irte de viaje simplemente y claro, recorrer el mundo. hay gente que decide no casarse y se dedica a vivir, hay gente que vive sola de lo más feliz, que Sí, vive en su casa, se dedica a sus negocios y bueno, desarrolla una serie de disciplinas que con el tiempo pues ya son, hay gente que le eso es lo que cuesta tenemos que hablar trabajo ahora. vivir, hay gente que le cuesta trabajo ya vivir con otras personas, porque Sí, se han adaptado sí. también a un ambiente de soledad que ya les cuesta trabajo Ya no cohabitar quieren con a otras nadie, personas. así, no te Así es, acostumbras. pero no porque sea malo, sino No. porque sencillamente es cuestión de costumbre, es cuestión de adaptabilidad, o sea, que la persona se vaya adaptando. El ser humano de por sí, por naturaleza, es resistente al cambio, tiene Sí. la tendencia a acomodarse, ese es algo propio a la naturaleza humana. Entonces, estas circunstancias han precipitado que la población se vea obligada, en el sentido total de la palabra, a cambiar sus hábitos y, en todo sentido. Entonces,
¿cómo nosotros podemos, cuáles son esos signos, esas señales que nos pueden estar hablando de una depresión en camino o una depresión camuflada? Claro, tenemos, por ejemplo, lo que te decía de los ninis, es un poco el hecho de que de repente están deprimidos y por eso no salen al mundo. Claro. Esa es una señal, por ejemplo, ¿no? Así es. Ahora, por ejemplo, vemos muchos departamentos de un solo dormitorio. Estamos un poco ya llegando al nivel europeo, ¿no? De la gente vive sola, ¿ya? Que no está mal, como tú dices. O sea, acá no vamos a poner valores o valorar si algo es bueno o malo, no. El hecho es de que, por ejemplo, hay gente que dice, me voy a vivir solo, ¿no? Y se van, se compran su departamento y se van a vivir con 3 personas, ¿ya? No están viviendo solos, están compartiendo departamento con otras 3 personas y los fines de semana le llevan la ropa a la mami para que la mami se lo lave, ¿no? Entonces no está siendo 100% independiente. Así es. O los otros, como te digo, que se quedan en casa. Entonces, es una independencia con conveniencia. Claro, hay muchas cosas importantes que tenemos que trabajar para prevenir la depresión, ¿no? Y el primero de todos es los pensamientos. Eso es algo muy importante. Paso Exacto. La depresión es algo muy común y creo que lo tiene ahorita, creo que podríamos decir que un 95% de gente está deprimida. ¿Okay? En diferentes grados. Actual. Claro. Exacto, en diferentes grados, ¿no? Entonces, hay depresión en el mundo muy fuerte y más fuerte como ese tema de la pandemia se ha incrementado, ¿no? Porque hay esa carencia de futuro, como dices tú, ¿no? O sea, de mirar hacia adelante, ¿no? Como que hay ha caído esto, ¿no? Entonces, hay que aprender formas para lidiar con la depresión, ¿okay? Pero aparte de eso hay que trabajar los pensamientos. Lo primero que tienes que, o sea, se habla mucho del pensamiento positivo, de que, ¿cómo se llama? Debemos de hablar las cosas de forma positiva, no hay que ser negativos, que bla, 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 bla. Ok, perfecto. Hasta ahí estamos bien. El tema es, ¿te lo estás creyendo? ¿No? Porque dicen el libro de, ¿cómo es este libro de? Es de afirmaciones, de... Esta que está de moda ahora, pues, ¿no? Esta tendencia que hay ahora de vivir la vida en forma positiva y que dices todo positivo, pero hay mucha gente que no se lo cree. No se lo cree. Mecánicamente, la boca para afuera. Exacto. Entonces, el pensamiento está ahí. Así es. Tú no eres tu pensamiento. El pensamiento es tuyo, pero tú no eres el pensamiento. Entonces, si el pensamiento te dice, por ejemplo, ¿no? Ay, sí, yo me voy a... No, vamos a poner un caso exagerado. Yo me voy a sacar la lotería. Yo este año me saco la lotería porque me saco la lotería. Me saco la lotería, ¿no? Ya, ok, me voy a sacar la lotería. Compro mi lotería, en el mejor de los casos, porque mucha gente dice que se va a ganar la lotería, pero nunca compra la lotería. Entonces, y yo positiva, sí, voy a ver mi boleto positivo, sí, ya van a salir estos números, pero en el fondo, tu pensamiento te está diciendo, estás creyendo que vas a ganar. Le estás creyendo a la lotería, no voy a decir el nombre, ¿no? Sí, eso ya está arreglado. Todo eso está trabajando en tu mente, ¿te das cuenta? Igual, voy a presentarme un trabajo, ¿ya? Y yo voy positiva, que sí, me van a dar el trabajo, todo, ¿no? Y en el fondo estás, pero tú no sabes eso. Tú no tienes experiencia. Y el pensamiento te está diciendo cosas negativas y tú las estás aceptando como tales. Claro. Porque no discutes con tu pensamiento. Nadie discute con su pensamiento. Pero en el fondo también puede ser una vacuna contra el fracaso, porque de alguna forma, por el hecho de decir, de repente se va preparando para lo que puede ser más adelante un rechazo, una no aceptación o a través de que no lo contraten. Entonces, sí, pero eso genera también de que te vuelves negativo en tu vida y siempre claro esperas lo negativo para ti. O sea, nunca esperas algo bueno. Así es. Entonces, es mejor esperar lo bueno y aprender a tener esas caídas. Así es. Uno tiene que aprender a tener pérdidas. Lamentablemente los chicos de ahora, los de la generación de cristal de 18, 17 años, tienen el problema que, o sea, simplemente les han dado todo. Entonces, se rompió la tablet y ¡ay! Drama total. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, no es así. O sea, tienen que aprender a lidiar con las cosas que suceden en la vida. Así Entonces, es como escuché hace poco no sé quién, si un artista o quién, ¿no? Que decía, ¿no?
no les den todos sus hijos, aprendan a valorarlo. Y él decía que su hijo se molestaba con él porque le decía, papá, no me parece que me hagas pagar el 50% por todo. Entonces, pero es la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, yo corro mucho mi primera bicicleta. O sea, yo tenía mi bicicleta y yo vendí mi bicicleta para comprarme mis lentes de contacto. Ah, qué tremendo. Claro, va generando responsabilidad. ¿Me dejo entender? Claro, Y valoras lo que tienes, porque, claro, o sea, ay, mira, te regalé tus AirPods, ¿no? O sea, los famosos AirPods. Te regalé los AirPods y llegaron y chévere, o sea, es algo que tú consideras que es parte de ti, o sea, y te lo tienen que dar, ¿no? En cambio, si tú le dices a tu hijo, bueno, ok, ¿quieres tus AirPods? Vas a tener que sacar todas A's este año y a fin de año te lo compro. Claro. ¿Hasta fin de año? Sí, hasta fin de año, ¿no? Entonces son cosas que uno debe ir aprendiendo. Entonces, porque el empezar a poner responsabilidad en los hijos va a empezar a generar que ellos empiecen a valorar lo que tienen, y esa es también una manifestación de la madurez. El otro extremo, que lo has mencionado, es pues que se le dé todo en la boca y que una persona que todo lo recibe gratis no lo valora. Entonces, parte de la madurez se manifiesta a través de ser responsable. Y ser responsable significa responder a una confianza. Entonces, mi padre está confiando en mí para mis notas, yo voy a responder. La responsabilidad es una respuesta a la confianza que él está depositando en mí, en lo que a mí me toca. Yo en este momento no tengo que ir a trabajar, pero sí tengo que sacar buenas notas. Entonces, si eres fiel en lo poco, tú vas a ser puesto por Dios en lo mucho. Claro, y es ese tema de las responsabilidades y las obligaciones, no tanto de los padres como de los hijos, que no se trabaja actualmente. Así es. En el colegio te lo enseñan, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, para lidiar con la depresión, o sea, tenemos todo un tema de aprendizaje, ¿no? O sea, es decir, mi realidad personal, yo tengo una realidad interna en mi mente y hay una realidad externa en el mundo. ¿Okay? Sí. Entonces, en mi mente tengo pensamientos, tengo emociones, ¿okay? Y tengo actividades. En mi vida real tengo actividades que hago solo y otra acompañado, ¿no es cierto? Entonces, estas actividades que hacemos, ¿cómo las hacemos? Entonces, importantísimo. Son 5 cosas claves, ¿ok? Comer bien, dormir bien. O sea, y ahí nomás ya tienes 2 cosas que te van a marcar, así, ¿ya? Si no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien, ahí hay un problema, ¿ok? Hacer ejercicio, ¿ok? Buscar un hobby, ¿ya? Y la última palabra me olvidé. Has hablado de comer bien, dormir bien, has hablado de hacer ejercicio, y ¿qué otra cosa? Un hobby, tener un hobby, es decir, por ejemplo, si te gusta pintar, te pones a pintar, ¿no? O sea, si me permites, voy a compartirles mi pintura. ¿Te conocí esa faceta de pintora? Ah, está muy bien. Entonces yo tengo, hasta mi perrita le he pintado, mira. Dime, este hobby. Sí, es un hobby. Entonces, ¿qué pasa? Y esto ¿Es pre-pandemia, post-pandemia o es un hobby pandemia? Porque en la pandemia... Ah, ya. Porque en la pandemia no apareció. Incluso en la pandemia hice uno con mi mamá, que es el que está primero, ¿no? Entonces, me gusta pintar, una de las cosas que me gustaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo he hecho esto también para hacer talleres. Entonces, llevo un profesor, les enseña a pintar y ellos pueden descubrir, oye, me gusta esto, lo quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces, porque muchas veces no sabes cuál es tu hobby, no sabes cuál es tu interés. Tienes que descubrirlo. Tienes que descubrirlo. Entonces, a veces dicen, ay, es que yo no sé qué me gusta. Pero tienes que ir buscando entre varias cosas a ver qué es lo que te termina gustando realmente. ¿Te das cuenta? O sea, qué es lo que realmente te mueve a hacer, ¿no? O sea, ay, me gusta hacer muñequitos. Y mira, ay, qué bonito hago el muñequito, qué bacán. Qué aburrido, no, gracias. O sea, a mí me pones a hacer un muñequito y me aburro, ¿no? Pero hay gente que se divierte, ¿no? Hay gente que le gusta pintar, así como lo haces tú. Hay gente que le gusta pintar paredes, hay gente que le gusta subsanar la casa, ¿no? Entonces, ¿sí? Yo tengo a mi esposa, por ejemplo, que empezó a salirle de esa afición por pintar la casa. En la pandemia no había nada que hacer, estábamos encerrados, y un día la vi que empezó a pintar la azotea y dije, qué bueno, y empezó, porque se le dio por ahí y gracias a Dios lo hizo mejor que un pintor profesional. Y no solo eso, se sanó algunas cosas. Entonces, así cada uno, era algo pues que teníamos. Ahora, por ejemplo, están hablando de la resina no sé qué,
para poner en los muebles, que yo lo he visto y digo, ay, qué genial, me gustaría ponerle eso a mi mesa, ¿no? Es una cosa que le echas así, que así con marquitas, así bien bonito, ¿ya? Entonces, hay muchos cursos, incluso les recomiendo a nuestros televidentes radio escuchas y televidentes, que buscan, hay una página, no debería hacer mucha publicidad, pero en este caso sí lo voy a hacer, me van a disculpar, se llama Craftsy, Craftsy, no sé si pudieras poner el nombre abajo. La recomiendo, ¿por qué? Porque es una página que tiene un montón de cursos, pero así, miles de cursos de todo tipo. ¿Qué pintura, qué cocina, qué dibujo, qué fotografía, bebidas, qué sé yo? Entonces, tiene una diversidad y ahorita hay una oferta que pagas, creo que $2.99 y te dan un año de acceso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué cómodo! Tienes, si no está genial. Entonces, claro que sí. Te lo escribo acá, espérame, para que te lo pongan ya. Esta página, no sé, pero la buscas así nomás como Craftsy, ¿ya? Y tienes un montón de cosas, y entonces ahí puedes descubrir tu hobby. Tengo una paciente que toca ukelele. ¿Qué es el ukelele? Sí, se compró su ukelele, le gustaba, y se compró su ukelele y se puso a tocar. Perdona mi ignorancia, ¿qué es el ukelele? ¿Qué es un tipo de Es una guitarrita chiquita. Ya. Guitarritas chiquitas, ese es el ukelele. Entonces, y me dijo, ¿no? La felicité y todo, porque claro, se está aprendiendo algo nuevo. Y eso genera que tus neuronas trabajen mejor. El aprendizaje, esa es otra de las cosas que tienes que hacer. Aprender siempre algo nuevo. Trata siempre de salir de tu zona de confort y aprender algo nuevo. Es decir, por ejemplo, yo me propuse desde chica, desde que salí del colegio, que todos los años iba a aprender una cosa nueva en mi vida. A veces lo he hecho hasta 2 o 3. Y todo eso ha hecho que yo haga un curso mínimo por año. De cualquier cosa, pero un curso. Entonces iba yo viendo eso y eso me ayudaba a sentirme mejor. Y eso te ayuda, te ayuda muchísimo el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, con las personas mayores? Que hagan sudoku, ¿no? Números, cerebro, ¿ok? Que hagan crucigramas, ¿no? Que hagan pupiletras. ¿Por qué? Porque eso genera que tu cerebro... Entonces, vamos a regresar al tema importante, los pensamientos. ¿Cómo manejas esos pensamientos? ¿Ok? Conversa con tus pensamientos. Tú no eres tu pensamiento. El pensamiento está ahí, pero no eres tú. Tú le das el valor al pensamiento si esto es ok o está no ok. Tú lo adoptas o lo rechazas. Hay dos opciones. Exacto. Entonces, ¿por qué estoy pensando eso? Ahora, el cerebro normalmente funciona cuando tú le haces una pregunta. Por ejemplo, yo cuando trabajo niño interior en las terapias, ¿ok? Sanar el niño interior en la persona, sanar las heridas del pasado. Las heridas del pasado. Me dicen, yo no me acuerdo de mi niñez. Que eso es el común denominador en las personas con depresión. No me acuerdo de mi niñez, porque han tenido problemas, han tenido abusos, han tenido bullying, han tenido problemas en casa, etc. Entonces, no me acuerdo. Entonces, ok, vamos a preguntarle a tu cerebro para que se acuerde. Entonces, hago ciertos ejercicios y le digo, pregúntale a tu cerebro, ¿qué estuviste haciendo el día tal, por ejemplo? Y vas a ver cómo te acuerdas. Y hagan la prueba. Hoy día, pregúntense qué hicieron el 1 de enero de este año. ¿Tú te acuerdas ahorita qué hiciste el 1 de enero? No muy claro. Tienes que rebobinar, ¿no es cierto? Ya. Claro, pero si yo te pregunto, ¿qué hiciste el 1 de enero del año 2000? Menos. Bueno, definitivamente menos, pues, porque el tiempo es mayor. Uno por sí tiene que pensar para recordar algo, y si te voy más atrás es mucho más difícil. Entonces, pero cuando tú le haces la pregunta a tu cerebro, tú mismo te preguntas, ¿yo qué hice el 1 de enero del año 2000? Les dejo esa pregunta para todos, me cuentan. Escríbanos ahí en los comentarios, escríbanos. ¿Qué hiciste el 1 de enero del año 2000? De repente por ahí alguien me va a decir, estuve naciendo. Que sería bonito, ¿no? Claro. Estuve naciendo. Claro, pero, la generación de los 21, 22 años. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un pensamiento negativo, le preguntas por qué a tu cerebro. ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Por qué tendría que ser así? No, tú no vas a aprobar el examen, ¿no? Eso es lo que uno piensa. No vas a aprobar el examen. ¿Y por qué creo que no voy a aprobar el examen si estoy estudiando? Lo más lógico es que si yo estudio, tengo que aprobar el examen. ¿Por qué no tendría que aprobarlo? Así es. Entonces, empieza a hacer una valoración de cuál es el contenido
de estos pensamientos, una especie de aviones que quieren aterrizar en el aeropuerto de la mente, y de esa manera, Gracias, está bonito. ¿ya? Tú eres la torre de control que vas a poder darle autorización a qué avión Para que aterrice. aterrice o no. Exacto. Entonces, ya cuando mejor no lo puedo explicar. ya cuando aterrice este avión, pues ya tú ese pensamiento ya lo adoptaste, es una idea tuya. Exacto. Entonces es ahí donde ya el pensamiento empieza a ejercer esa función de transformación, ese poder de transformación. Por eso dice la palabra de Dios que tal como los pensamientos del hombre, así es él. Pero no habla del pensamiento que está dando vueltas, sino el pensamiento que ha aterrizado y que tú has permitido. Por eso es importante la filtración, la filtración que tengamos para poder definir qué es un buen pensamiento y qué es un mal pensamiento. A veces estos aviones malos vienen disfrazados de buenos y ya cuando han aterrizado y soltaron la bomba, recién te das cuenta que no era correcto lo que había. Ahí viene, o sea, la palabra discernimiento y viene la palabra racionalizar las cosas. Así es. El discernimiento espiritual para la parte de las personas que creemos en Dios y que creemos en el discernimiento espiritual, pero el que no cree, existe la racionalización, o sea, racionaliza tus pensamientos. Alguien una vez me preguntó, o sea, ¿cómo haces con alguien que no cree en Dios? ¿Cómo le explicas esto, no? Entonces, yo soy ciencia, porque Dios es ciencia, entonces yo le hablo a la gente, yo no le hablo a la gente de mis creencias. Acá estoy en un programa que tiene un pastor dirigiendo el programa, entonces obviamente, ¿no? Pero yo no le hablo a la gente de mis creencias. Yo me baso en las creencias de la persona y yo me guío de acuerdo a la persona. Yo no puedo imponer mi pensamiento. No, nada de esto es mi posición. Entonces, yo lo que hago es ayudar a la persona que dentro de... Porque la terapia es eso, que la persona encuentre sus propias herramientas. Vienen con depresión, lo primero, narrativa, conversa, habla. ¿Okay? Tienes que conversar con alguien. Y la terapia es eso, hablar de lo que sientes. Tratar de expresar las emociones, eso se llama inteligencia emocional. Que si quieres un día hacemos una clase de inteligencia emocional, que es un tema... Parece muy bueno, va a ser muy bueno. Tema de inteligencia emocional, porque justamente ahí es donde carece mucho. La gente no sabe expresar sus emociones, porque justamente nuestro cerebro, la parte donde está la emoción, no tiene lenguaje. Entonces no sabes, no te dice, estoy sintiéndome así. No. Mucha gente te dice, no sé qué me pasa. Claro. No saben, exactamente no saben definir qué sienten. Así es, no está mintiendo. Y hay emociones encapsuladas, ¿ok? Ocultas, que yo, por ejemplo, estoy triste y me río. Nunca me voy a olvidar un paciente que yo tenía que hablaba de cosas tristes y, sí, pues no, y cuando se murió y se reía. Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Le llaman la risa nerviosa, que le llaman algunos, ¿no? A veces... Más que risa nerviosa es tapar una emoción con otra. ¿Y eso por qué? Porque a los niños no les enseñan a expresar sus emociones. Cuando el niño está molesto, está mal. Sí. Está mal que esté molesto, o sea, ¿no? ¿Por qué? Déjalo que exprese que está molesto. ¿no? Entonces, todas las emociones las ven como negativas. La única buena es alegre. Tú siempre tienes que ser alegre. ¿Por qué vas a estar triste? No, los padres que le dicen a los hijos, ¿tú por qué estás triste? Tú tienes todo. No tienes por qué estar triste. Pero está triste, pues. Pregúntale por qué está triste. ¿Por qué lo pone así? ¿Por qué se siente así? ¿no? Entonces, puede ser una tristeza de este tamaño o de este tamaño. Claro. El problema es que para esa persona la tristeza es así. El tema no es cómo lo ven de afuera, sino cómo lo ve la persona. Se llama empatía. Cómo lo siente la persona por dentro. Hay gente que, por ejemplo, ¿has visto este tema del cutting? Ay, qué terrible. Qué terrible. Se van cortando poco a poco. No entiende por qué se corta la gente. ¿Sabes por qué se corta la gente? Porque tienen un dolor tan fuerte por dentro que no lo entienden y al cortarse sienten ese dolor físico y como que lo traspolan ahí, ¿no? Entonces dice, acá está. Así es. Pero no saber de dónde viene mi dolor es la desesperación. Esa manifestación habla de condenación. Esa condenación que los lleva a un acto de autodestrucción. Entonces, esa es una manera de empezar a suicidarse de a pocos. Sí, porque ese cortecito no es para... Entonces, esos cortecitos van a irse profundizando hasta llegar a una destrucción. Y eso hace... Perdón que te interrumpa. Eso hace que se abran puertas para que esa destrucción sea más rápida. ¿Por qué? Porque no hay quien te ayude.
No hay quien te enseñe, no hay quien te diga, mira, esto, o sea, no es que, o sea, el hecho de decirle a una persona está mal lo que estás haciendo, no es correcto. O sea, es enseñarle a que el niño o la niña entiendan por qué están haciendo eso, qué es lo que les ocasiona, y que ellos mismos a la manera de ellos, que lo puedan entender. Que lo razonen ellos mismos, es importante, ¿no? O sea, enseñarle a razonar. Doctora, entonces, hay ejercicios que me gustaría ahora, antes de que nos despidamos, que te voy a cortar estamos un con 3 minutos. ¿Crees que podemos hacerlo? Yo veo 51 acá. Yo tengo 57. ¿Cuántos estamos? Entonces, yo tengo, ¿cuántos nos quedan? ¿Unos minutitos, Reinhold, para unos ejercicios? No. Así que a 3. Ok. Sí. Entonces les digo lo que tienen que hacer. ¿Cómo? Vamos a dejar esos ejercicios para una próxima reunión. La próxima vez vamos a estar hablando de plan de vida, pero yo creo, mira, ha quedado chico este tema. Yo no sé si de repente podríamos tocarlo por segunda vez, porque nos estamos quedando recién en la prevención, no en cómo enfrentarlo, creo. Entonces, yo creo que podríamos tener una reunión, doctora, donde podríamos continuar este tema, porque ha quedado chico. Y realmente creo que hay muchas personas que quisieran... ¿Tú crees? No sé, mira, yo me ofrezco, depende de tu programación, no sé, tú ya tienes tu programación, pero yo si quieres la próxima semana podríamos hacerlo. La continuamos la próxima semana, ¿qué te parece? Ya, ¿no? Y le damos continuidad, porque si lo postergamos para aquí unas semanas, se pierde un poco lo que viene. Se pierde, claro. Entonces, además que los que están conectados ahorita, que veo que son varios, sí. por mi plataforma he visto varios y acá veo que hay varios conectados. No sé si hay alguna pregunta de repente del público. ¿Hay alguna pregunta? A ver, con los minutos que quedan. A ver, producción. No, no, dicen que no. O sea, perfecto. Yo me pregunto, ¿o lo entendieron muy bien o no entendieron nada? Eso. Cuando no hay preguntas, eso, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Pero yo creo que entendieron todo, porque esta explicación que todo ha sido muy didáctica, muy clara, y con mucha pena pues tenemos que cortarla porque estamos nosotros limitados a un tiempo, y bueno, hay un programa por empezar en un minuto. Doctora Rowena Temple, muchísimas gracias siempre. Quedamos entonces, te comprometo, para que el próximo miércoles continuamos con el segundo programa acerca de este tema, la depresión, cómo prevenirla y enfrentarla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, me despido, y también un abrazo muy grande para el Día de la Madre, a todas las mamis. Un abrazo para ti. Que la pasen muy lindo. Un abrazo muy grande para Sofi también. Gracias. Bendiciones. Perfecta Radio TV presentó su programa La Verdad que Cambiará Tu Vida, a cargo del pastor Luis Soldevilla Orejuela del Ministerio Internacional Pan de Vida. A todos ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por su cordial preferencia y los esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes se siente.